Hola a todos. Me llamo David y me dedico a crear el clima perfecto en vuestros espacios. Ya sea para combatir el frío o el calor, tanto en una vivienda como en una instalación industrial, siempre estoy listo para ayudar. En este video voy a explicar cómo instalar aire acondicionado, errores comunes y soluciones. Quiero desde el primer minuto captar tu atención. Si evitas los errores que voy a mostrar y aplicas las soluciones que describo, tu equipo tendrá mayor vida útil, consumirá menos, enfriará correctamente y evitarás costosas reparaciones o daños estructurales. Quédate hasta el final porque te contaré las comprobaciones que hacen los técnicos profesionales y un truco poco conocido para detectar fugas que casi nadie explica. Voy a hablar en primera persona y te voy a guiar paso a paso, con el detalle técnico necesario para que entiendas el porqué de cada acción y no hagas algo al azar. Esto no es solo una lista de pasos, es una explicación profunda de los errores más comunes en instalaciones de aire acondicionado y sus soluciones prácticas. Antes de poner manos a la obra, lo primero que hago siempre es evaluar el tipo de equipo que vamos a instalar. Si es un equipo tipo split, dividido en unidad interior y exterior, una unidad de ventana o una portátil, porque cada uno tiene requisitos distintos en montaje, conexiones frigoríficas y eléctricas. Un error frecuente es intentar aplicar las mismas técnicas a diferentes tipos de equipo. La solución es adaptar las herramientas y procedimientos al tipo de aparato. Lo segundo que recomiendo siempre es revisar la normativa local y los requisitos de permisos y de manipulación de refrigerantes. Hoy en día muchos países exigen técnicos certificados para abrir circuitos frigoríficos y manipular gases como R410A o R32. El error de ignorar esto puede costar sanciones o peligros por manipulación inadecuada. En mi experiencia, siempre llamo a un técnico certificado si el trabajo requiere intervenir el circuito sellado del refrigerante. Si la instalación es solo montaje, fijación y conexiones eléctricas permitidas, explico cómo hacerlo con seguridad, pero insisto en no romper el circuito frigorífico si no tiene certificación y equipo adecuado. La selección del lugar de instalación es un punto crítico y fuente de muchos errores. Para la unidad interior busco un sitio con circulación de aire libre, sin obstáculos delante del evaporador, sin radiación solar directa que aumente la carga térmica y con suficiente espacio para mantenimiento. El error de colocar la unidad interior en una esquina estrecha o detrás de cortinas provoca mala distribución del aire y acumulación de humedad. Para la unidad exterior evito ubicaciones con obstrucción del flujo de aire, paredes cercanas que reflejen ruido o zonas donde el compresor acumule calor. También aseguro que la base sea firme, nivelada y con antivibración, porque dejar el equipo en una superficie inestable causa ruidos y fallos prematuros. Otro error común es dimensionar mal el equipo. Instalar un equipo sobredimensionado provoca ciclos cortos que no deshumidifican correctamente, mientras que uno subdimensionado no alcanza la temperatura deseada. La solución es calcular la carga térmica aproximada según el volumen de la habitación, aislamiento, orientación, número de ocupantes y aparatos generadores de calor. Yo siempre hago una estimación rápida de BTU o KW antes y, si hay dudas, me baso en tablas del fabricante o en una evaluación profesional. En cuanto a herramientas y materiales, el otro gran error es improvisar. Necesitas taladro con brocas apropiadas, nivel, detector de vigas y perforas muros, llaves para conexiones, equipo de soldadura o racores adecuados para el tipo de tubería, kit de vacío, bombas de vacío de calidad, juego de manómetros, estación de carga y báscula electrónica para el refrigerante, detectores de fugas, electrónico o solución jabonosa, cinta de PTFE para roscas eléctricas, abrazaderas y accesorios. Antivibración y tubería frigorífica del diámetro correcto con aislamiento térmico de buena densidad. También recomiendo usar nitrógeno seco para purgar la línea durante soldaduras y evitar introducir humedad, que es un error que provoca hielo en el evaporador y corrosión. El montaje físico de la unidad interior empieza por marcar correctamente la ubicación de la placa de soporte, si es split, y comprobar el nivel. Un error habitual es no nivelar la unidad y luego el drenaje no funciona correctamente, acumulando agua y provocando goteos en el interior. Para pasar las tuberías y el cable de comunicación hay que taladrar un orificio con la pendiente adecuada hacia el exterior o hacia el desagüe, y luego sellarlo adecuadamente para evitar infiltraciones de aire y plagas. Sellar mal ese orificio es un fallo que causa pérdidas energéticas y entrada de humedad. Cuando coloco el conjunto exterior, siempre verifico que la base soporte vibraciones y tenga rejillas o protecciones contra hojas y obstrucciones. Otro error es dejar la unidad exterior en el suelo sin elementos antivibración y sin protección frente a acumulación de agua o nieve, lo que acelera el deterioro. El trazado de tuberías frigoríficas es un punto donde se cometen muchos errores. Usar diámetros incorrectos, trazar curvas demasiado cerradas, no proteger o aislar correctamente las líneas y no respetar la longitud máxima recomendada por el fabricante.
Yo siempre sigo las especificaciones del fabricante para diámetro y longitud máxima, y si la instalación requiere más longitud, ajusto la carga o consulto al fabricante para compensar. A menudo veo instalaciones con tuberías aplastadas en las curvaturas. La solución es usar curvadoras adecuadas para evitar aplastar la pared de la tubería y deteriorar el flujo del refrigerante. El aislamiento es otro capítulo crítico. Un estándar mínimo es aislar la línea fría con material de buena calidad y sin huecos, sellando las uniones con cinta adecuada. No aislar o aislar mal provoca pérdidas de eficiencia y condensación externa que puede gotear y dañar paredes. Para las uniones frigoríficas hay dos alternativas: racores y soldadura /diagonal bracing. Muchos cometen el error de no purgar con nitrógeno la tubería mientras se suelda, lo que produce óxido y contaminación del circuito. Yo purgo siempre con nitrógeno y uso procedimientos de soldadura apropiados para el tipo de refrigerante y la aleación de la tubería. Si la instalación utiliza racores mecánicos, verificaré el par de apriete correcto para evitar fugas y no sobreapretar que dañe la rosca. Muchos técnicos inexpertos confían en la fuerza en lugar de usar una llave dinamométrica calibrada. La detección de fugas debe ser rigurosa. Un error es confiar solo en el manómetro varias horas. Yo realizo una prueba de presión con nitrógeno a presión de trabajo recomendada por el fabricante durante al menos 24 horas y uso detector electrónico para localizar fugas pequeñas. Existen trucos profesionales, como aplicar una ligera presión de nitrógeno y pasar un detector de llama fría o solución jabonosa en todas las uniones. Si detecto burbujas o lectura de fugas, repito la unión o cambio piezas afectadas. En sistemas con refrigerante sellado, es imperativo no abrir el circuito sin el equipo adecuado de recuperación y sin cumplir la normativa. El vaciado y la carga del refrigerante es otro paso que genera errores graves. Cargar por ojo sin báscula electrónica suele llevar a sobrecarga o falta de refrigerante. Yo siempre peso el refrigerante con una báscula digital y sigo la tabla de carga del fabricante, ajustando por longitud adicional de tubería si es necesario. Para equipos con válvula service, uso manifold y manómetros correctamente calibrados y la metodología de superit en la salida de evaporador o subenfriamiento en condensador según el manual. Una práctica que recomiendo es medir superit con sonda en la línea de succión y comparar con los valores estándar. Si el superit es excesivo puede indicar falta de carga o restricción en el evaporador. Si es demasiado bajo puede indicar sobrecarga o problemas de expansión. Otro error es no realizar un vacío adecuado previo a la carga. Dejar humedad en el sistema provoca formación de ácidos y hielo. El procedimiento correcto es alcanzar una profundidad de vacío por debajo de 500 micrones y mantenerlo para comprobar que no hay remontada de presión. Para eso uso bomba de vacío de calidad y válvulas de purga con pirómetro /diagonal micrómetro, y siempre saco nitrógeno después de soldar antes del vacío para evitar que la soldadura deje residuos. En temas eléctricos, la falta de disyuntores correctos, cableado con sección insuficiente, o ausencia de interruptor de desconexión son errores muy comunes y peligrosos. Yo calculo la corriente de arranque y nominal del compresor y selecciono cableado y protección adecuados, respetando la normativa eléctrica local. Dejar empalmes expuestos o sin prensaestopas adecuados es un fallo que provoca cortocircuitos y riesgos de incendio. Otro punto crítico es la polaridad y la conexión de la bobina del compresor. Invertir fases en equipos trifásicos puede dañar el motor. Siempre verifico la rotación y la secuencia de fases antes de consumir el equipo. En equipos con control electrónico, es frecuente olvidar comprobar la compatibilidad entre termostato y unidad. La solución es verificar la señal, 230 voltios, 24 voltios, digital o boost, y seguir el diagrama del fabricante. El drenaje de condensados es otra fuente de problemas. El error más común es no respetar la pendiente adecuada o instalar tramos horizontales que retienen agua. Yo instalo la tubería de desagüe con pendiente continua hacia el exterior o hacia un sifón y siempre pruebo con agua que no haya obstrucciones. También instalo o aconsejo instalar un sifón o trampa antivuelco cuando sea necesario para evitar olores y entrada de gases. En climas fríos hay que proteger el desagüe de heladas para evitar su bloqueo. Los problemas de ruido y vibraciones suelen derivarse de soportes inadecuados, falta de pad antivibración o mala fijación. Un error que veo a menudo es apretar demasiado las fijaciones de la unidad interior, transmitiendo vibración a la estructura. La solución es usar pies o inserciones de goma y ajustar apriete para amortiguar vibraciones sin permitir movimiento excesivo. En cuanto al rendimiento, muchas instalaciones nuevas no alcanzan el rendimiento esperado por errores en flujo de aire, filtros sucios, rejillas obstruidas, ductos mal dimensionados o motor del ventilador con problema. Yo limpio los filtros antes de la puesta en marcha, superviso el flujo de aire con un anemómetro y reviso las curvas del ventilador si el equipo no entrega volumen suficiente. En sistemas con conductos, un error grave es no sellar las uniones de los ductos. Las fugas en conductos reducen eficiencia.
Yo uso sellador certificado para conductos y mido la diferencia de presión antes y después si tengo acceso. En la puesta en marcha procuro seguir una secuencia, comprobar alimentaciones, verificar presiones estáticas sin carga, evacuar con bomba de vacío hasta micronaje adecuado, cargar refrigerante según peso y ajustar por superit barra diagonal subcooling, probar funcionamiento en frío y calor, si es bomba de calor, verificar corriente de compresor y temperaturas de impulsión y retorno. No hacer estas comprobaciones es un error que deja problemas ocultos. En la fase de pruebas hago comprobaciones de seguridad, testeo de protecciones térmicas, verificación de fusibles, comprobación de relés y contactores, y analizo el arranque del compresor con pinza amperimétrica. Si detecto consumos altos reviso la tensión de suministro y la integridad del motor. También compruebo el correcto funcionamiento del termostato y los sensores de temperatura, que muchas veces están mal ubicados y entregan lecturas que confunden al equipo. Otro error frecuente es no enseñar al usuario final el uso y mantenimiento, filtros, limpieza de serpentines, control de drenaje y consejos de ahorro energético. Yo siempre dedico unos minutos a explicar a la persona responsable cómo limpiar filtros regularmente y cuándo llamar a mantenimiento. Sobre la seguridad, no puedo dejar pasar el error de trabajar sin protección, manipular equipo eléctrico o soldar sin gafas, guantes y protección respiratoria es peligroso. Además, el gas refrigerante puede desplazar el oxígeno en espacios cerrados y algunos refrigerantes son inflamables o tóxicos en concentraciones altas. Por eso recomiendo ventilación adecuada y detector de fugas antes de entrar a espacios pequeños. En aplicaciones especiales, como instalaciones en edificios altos o áreas marinas, hay consideraciones adicionales. La corrosión por sal en zonas costeras exige tratamiento anticorrosión en la unidad exterior y materiales resistentes. En edificios altos evalúo la presión estática y longitud de tuberías para garantizar correcto funcionamiento. Cuando surgen problemas en campo hay varias averías recurrentes que distinguen a un técnico bueno de uno mediocre: ruidos en el compresor por contaminación, insuficiente vacío por presencia de humedad, pérdida de eficiencia por filtros o intercambiadores sucios, fugas en conexiones mal soldadas o aprietes defectuosos, problemas eléctricos por cableado inadecuado y mala comunicación entre control y unidad. Para cada uno de esos problemas te doy la solución que aplico: limpieza profesional del intercambiador con productos adecuados y enjuague controlado, vaciado con bomba de vacío hasta micrones requeridos, reparación o rehacer unión por bracín con purga de nitrógeno, sustitución de cableado por cables con calibración térmica adecuada y reinstalación de conectores con prensaestopas correctos, y reinstalación del control con verificación de protocolos de comunicación y puesta a cero de alarmas. Un truco práctico que uso para detectar microfugas es dejar el sistema presurizado con nitrógeno y aplicar un poco de jabón con colorante en las uniones, además de usar un detector electrónico sensible. Otro método es hacer una prueba de vacío y monitorizar con manómetro de alta resolución si hay ascenso de presión. Para problemas de carga, si sospecho que el equipo fue recargado mal en instalaciones anteriores, lo primero que hago es recuperar el refrigerante existente con equipo de recuperación siguiendo normativa y después proceder a vaciar, probar y recargar la cantidad exacta recomendada. En instalaciones con refrigerantes nuevos como R32, hay que tener en cuenta su inflamabilidad a 2L y seguir prácticas específicas. Un error es no segregar herramientas y procedimientos para estos refrigerantes, lo que incrementa riesgo. En cuanto al mantenimiento preventivo que recomiendo para evitar problemas: limpieza periódica de filtros y serpentines, revisión anual de presiones y estado del refrigerante por técnico certificado, comprobación de la condensación y desagüe, verificar estado de aislamientos y soportes, y testear componentes eléctricos y control. Muchos usuarios piensan que el mantenimiento es caro, pero no mantener el equipo produce averías costosas y consumo energético mayor, así que lo veo como una inversión. Finalmente, te doy un criterio claro para saber cuándo llamar a un profesional certificado: si hay que abrir el circuito frigorífico, manipular carga de refrigerante, reparar fugas en el circuito sellado, o si cualquier trabajo involucra soldadura o intervención en cuadros eléctricos de potencia. Contacta siempre con técnicos con licencia. Para tareas menores como montaje de soportes, pasar tubería con diámetros permitidos o cambio de filtros, puedes hacerlo siguiendo las recomendaciones y con las herramientas adecuadas. Mi consejo final es práctico: planifica, no improvises, documenta la instalación, fotos, croquis del trazado de tuberías, peso de refrigerante añadido y lecturas iniciales de presión y corriente, para futuras referencias y garantías, y ante la menor duda de manipulación del refrigerante o de la parte eléctrica, detente y llama a un especialista. Siguiendo estas pautas y evitando los errores que he señalado, tendrás una instalación fiable, eficiente y segura. Si quieres, en futuros vídeos puedo mostrar paso a paso la instalación de un split, la soldadura correcta con nitrógeno,
el procedimiento de vacío y la carga con Superit en tiempo real para que veas las lecturas y ajustes en directo, y también puedo detallar ejemplos de cálculo de carga térmica según distintas estancias. Dime qué prefieres y prepararé el siguiente contenido práctico. Gracias por llegar hasta aquí, recuerda aplicar las soluciones presentadas y priorizar siempre la seguridad y la normativa aplicable. Gracias por haber visto este video hasta el final. Espero de verdad que os haya resultado útil. Dejad un me gusta, solo si realmente os ha gustado el contenido y, si creéis que hay algo que podría mejorar, contádmelo en los comentarios. Me interesa conocer vuestra opinión. Y si este tema os apasiona, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los próximos vídeos. Hasta la próxima.